Estamos aquí con Raúl Antonio Capote en la Feria de Libros en Habana y te quería preguntar, tu libro Enemigo se trata del imperialismo cultural estadounidense y tu propia experiencia con la CIA. Desde tu punto de vista, ¿qué hay que entender sobre el poder que el imperialismo ejerce sobre la cultura? Sí. Lo primero que habrá que entender es que, aunque se habla mucho hoy de la pérdida de hegemonía del imperialismo estadounidense, esa hegemonía ha estado retada en terrenos como la economía, incluso en el terreno militar. Pero si algún poder conserva todavía el imperialismo estadounidense, es en la hegemonía cultural. O sea, eso es algo que hoy en día sigue siendo quizás el punto más fuerte, porque el control que llegó a tener en el siglo XX sobre todos los aspectos de la cultura fue único. O sea, jamás en la historia de la humanidad una nación, un país, un sistema haya tenido tanto dominio cultural. Dominio que se estableció a través de muchos recursos. Por ejemplo, la poderosísima industria cultural estadounidense, la tremenda industria del entretenimiento, que quizás fue la que más impacto ha tenido en la gente. Porque si nosotros analizamos el mundo hoy, el deporte que la gente ve está marcado por el punto de vista y por la manera en que Estados Unidos concibe el deporte. Si la gente se viste de una manera, la moda, que quizás en otro momento tuvo otros polos en Europa y demás, hoy en día los que imponen la moda en el mundo entero, la manera en que la gente se viste, es Estados Unidos. Son los patrones de moda. El cine que la gente consume, la televisión que la gente consume, y si vamos más acá, los consumos en internet. O sea, casi todas las grandes empresas de comunicaciones en internet en el mundo son estadounidenses o tienen mayoría de capital estadounidense. Por lo tanto, eso es algo en lo cual ellos conservan un dominio, un tremendo poder en el mundo, que hace muy difícil cualquier alternativa a ese dominio. Más allá de que puedan hoy tener rivales desde el punto de vista económico y militar, todavía conservan ese enorme poderío. Y en Enemigo hablas del gran interés que tienen las agencias y ONGs estadounidenses en reclutar a escritores, artistas e intelectuales. Y algunos de los disidentes cubanos más conocidos en el norte son artistas. ¿Por qué los artistas e intelectuales ocupan un lugar tan importante en los esfuerzos por derrocar a la revolución cubana? El artista es una figura pública. O sea, el artista es una persona conocida que tiene gente que lo sigue. Además, los artistas son cuestionadores por naturaleza. O sea, no existe un arte real que no cuestione la realidad, que no se pregunte, que no interrogue la realidad. Y eso ocurre de manera natural, se forma parte de la manera de ser. Pero yo lo sé por experiencia propia. O sea, yo era un escritor cuando fui reclutado por la CIA, cuando la CIA se acercó donde yo estaba, con afán de que trabajara con ellos. Lo hace precisamente porque soy un escritor conocido. O sea, soy el líder de un grupo de gente, de un grupo de jóvenes que me sigue, que además creen lo que yo estoy diciendo. Y además soy un joven que tiene una visión crítica de la realidad cubana. Y entonces eso le da cierto matiz de verisimilitud, de verdad, a lo que pueden estar haciendo o cuestionando. No es lo mismo utilizar a un político, no es lo mismo que se pare un funcionario, que se pare un militar o un espía, un agente, o sea, un operador, como le llaman ahora, un operativo, a que se pare un artista en determinado lugar. Yo recuerdo cuando empezó toda la manipulación en Cuba con algunos grupos musicales, como los aldeanos, como el dúo Los Aldeanos en determinado momento. Los aldeanos tenían la capacidad de reunir 300.000 jóvenes. O sea, ¿quién puede hacer eso? O sea, alguien que es capaz de ser un artista conocido, que puede preparar un performance en una calle de La Habana, ¿cuántas personas convoca? Son conocidos, o sea, no existe nadie que tenga la capacidad de convocatoria que tiene un artista. Hoy en día se usa muchísimo. Hay muchas denuncias que se han hecho sobre la USAID. Se ha sabido que utilizaban artistas de cine que les pagaban para aparecer como activistas humanitarios, visitando diferentes regiones en Ucrania, haciendo trabajos aparentemente humanitarios, sin embargo respondían al dinero que le pagaba a los USAID. Precisamente por eso, porque son gente conocida, porque son gente que arrastran multitudes, muchos de ellos en determinados momentos, y les facilitan mucho el trabajo subversivo a la CIA en cualquier terreno donde estén actuando.
¿Y piensas que las agencias y ONGs imperialistas dirigen sus campañas contra revolucionarios a las jóvenes específicamente? ¿Y cuáles son algunas de las formas en que lo han hecho? Sí, siempre, para entender eso hay que comprender que nada de lo que se hace por parte del gobierno de Estados Unidos es improvisado. O sea, todo lo que se hace siempre lleva años de preparación. Y el trabajo con los jóvenes no es nuevo, se ha hecho toda la vida, porque son los futuros cuadros. O sea, son la gente que mañana va a dirigir una empresa, son las personas que mañana van a ser los futuros políticos de un país, son las personas que van a ser los deportistas, o sea, van a tener una función mañana importante. Sobre todo los jóvenes que están en las universidades, que son el blanco fundamental de ellos. Es posible que haya en ese grupo que ellos eligen en determinado momento esté un futuro ministro de un país. Y entonces, bueno, preparar con tiempo lo que va a ocurrir hacia el futuro es importantísimo. Disculpe un momento. Mira, en el caso de América Latina, es un ejemplo claro de eso. Cuando ocurre el fenómeno de las dictaduras militares en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en todo el continente, tenían como fin implementar el neoliberalismo de la peor manera, o sea, destruir los movimientos revolucionarios, impedir que incurra en América Latina un fenómeno como el de Cuba. Por eso tiene un tope, o sea, ellos se percatan de que hay un momento en que eso no tiene posibilidad de continuar y puede convertirse en una especie de boomerang, porque empieza a gestarse en todo el continente, a pesar de la terrible represión, movimientos de resistencia cada vez más organizados. Hay guerrillas urbanas, hay una resistencia cada vez mayor, hay mayor movilización de las masas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir una rebelión, puede ocurrir una revolución radical en el continente. ¿Qué empezaron a hacer? Con mucha antelación empezaron a preparar a los cuadros del futuro. Construir una izquierda que fuera potable, una izquierda que respondiera a sus intereses, una derecha buena, con un cierto matiz democrático. ¿Cómo lo hace? Bueno, si nosotros revisamos hoy en día, la inmensa mayoría de los líderes latinoamericanos, de la economía, sociales y demás, estudiaron en becas en los Estados Unidos, o en becas de intercambio, o en doctorados, o en maestría, en estudios académicos en Estados Unidos. Y fue una de las herramientas principales que usaron. Los cursos de formación de liderazgo, que lo vienen haciendo mucho tiempo, porque parece una cosa muy normal, además, un país que tiene la posibilidad de formar un cuadro en una universidad estadounidense en aquellos años, en universidades de prestigio además, que muchas veces desconocen que detrás de eso hay una manipulación, o sí lo saben, pero se prestan porque hay mucho dinero por el medio. O sea, ¿cuánta gente no se forma en ese proceso? Yo les decía en el ejemplo de Cuba, que contra Cuba se usó esa estrategia. Por ejemplo, en Cuba, ellos estaban calculando para 10 o 15 años. El proyecto contra Cuba tenía 10 o 15 años. Se hicieron un estudio prospectivo. ¿Cuáles son los escenarios en cuales nosotros nos vamos a encontrar en Cuba dentro de 10 años? O dentro de 15 años. ¿Y cómo vamos a enfrentar ese escenario dentro de 15 años? O sea, dentro de 15 años no van a estar los líderes históricos de la revolución. Por causas naturales no deben estar en el poder. En Cuba debe estar ocurriendo un relevo generacional. Bueno, cuando eso ocurre, nosotros necesitamos tener en Cuba un liderazgo que responda a los intereses nuestros y que impida la continuidad de la revolución. Y empezaron a hacerlo igual. Becas de intercambio, becas de formación académica, becas de formación de líderes. Pero la pregunta es, ¿cuántos podían formar en 10 años? ¿Cuántas personas reclutadas en las universidades a través de ese sistema de becas se entrenarían, se formarían para la hora cero, en que ellos necesitaran que esa gente respondiera y que configuraran un nuevo liderazgo político que respondiera a los intereses estadounidenses y que impidiera la continuidad de la revolución? Imagínense ustedes, estamos hablando de miles, podían ser miles. Y eso lo hicieron en el continente. O sea, cuando en el continente está ocurriendo ese fenómeno, y ya casi no aguantaba más, las dictaduras militares ya estaban en el tope posible, comienzan los procesos de transición a la democracia. Transición a la democracia. ¿Y quiénes lideran esos procesos de transición a la democracia? Los líderes que ellos formaron, en su inmensa mayoría, no quiero decir que todos, pero muchos de ellos estaban ahí presentes. Y el papel que juegan entonces es el papel de mediadores entre un estallido social posible y una continuidad de lo que la dictadura había logrado, el neoliberalismo, sin necesidad de una represión abierta. Y entonces, bueno, lo estamos viviendo, o sea, es una cosa que se ha visto en el continente, desgraciadamente, con mucha puntualidad.
No quiere decir que lo hayan logrado 100%, pero el éxito que puede tener un proyecto como este es evidente con lo que estamos viendo en América Latina. En Cuba no le dio resultado porque supimos enfrentar de alguna manera ese proyecto, aunque algunos nos dejaron por aquí, o sea, trabajaron en muchos sectores de la sociedad. ¿Puedes decir un poco más sobre sus esfuerzos de cultivar una izquierda potable? Una izquierda afín al imperialismo, digamos. Sí, es muy... tiene antecedentes, porque si uno lee la obra misma de Lenin, y lo que Lenin analiza sobre el tema de la famosa izquierda, y el papel que una izquierda de ese tipo podía jugar, o sea, podrás encontrar muchas respuestas. Pero bueno, es cierto que hubo una evolución posterior de la izquierda, hubo un movimiento de izquierda muy interesante, revolucionarios y demás, que tienen poco que ver con el análisis que quizás en un momento se hizo. Vamos a hacer vamos a darle el beneficio de la duda. Pero ¿qué pasa? Que ellos necesitaban una izquierda que fuera capaz de hacer lo que la derecha hacía sin que hubiera movilización popular. Se ha dado mucho en varios lugares que la izquierda puede hacer lo que no puede hacer la derecha, por una sencilla razón. Pensemos en Berlusconi en Italia en determinado momento. O sea, Berlusconi en Italia quiso introducir una reforma laboral que perjudicaba seriamente el trabajo juvenil. Cuando Berlusconi quiso hacerlo desde la derecha, provocó que hubiera manifestaciones inmensas. O sea, los trabajadores se movilizaron, la izquierda se movilizó, enfrentó a Berlusconi y no pudo introducir eso. ¿Quiénes pudieron hacer eso en Italia? Cuando hubo un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda introduce entonces la ley y la gente que debía movilizarse no lo hace porque el que está en el poder es su partido, o está vinculado a su partido, o es una persona que se reconoce como izquierda. Entonces yo voy a ir contra mi propio partido. O sea, yo voy a ir contra él para que la derecha recupere el poder. Entonces se producen un montón de ambigüedades que hoy en día lo estamos viendo. O sea, es difícil hoy en día saber quién está hablando, si es de derecha o de izquierda. Porque te encuentras un tipo que es de derecha dando un discurso más cercano muchas veces a los intereses de la gente. Claro, todos sabemos que eso es una manipulación abierta, pero en el discurso aparece y entonces ves a un líder de izquierda que lo que está diciendo casi fascista. Tú dices, bueno, ¿qué está diciendo? Y no tiene una respuesta popular. O sea, no tiene una respuesta, no tiene una movilización, porque la gente nunca va a ir contra su propio partido. La gente no va a ir contra quien creyó durante tanto tiempo, la gente no va a ir contra su propio liderazgo. Le es muy difícil romper esa barrera. O sea, logran cosas desde la izquierda que jamás hubieran podido lograr desde la derecha, a no ser que aplicaran la fuerza. Tiene dos alternativas: o ese cuadro que yo preparé, o ese movimiento supuestamente de izquierda que yo preparé cumple la tarea, o yo estoy obligado a utilizar la fuerza, lo que será muy costoso para mí en estos momentos. O sea, aplico la fórmula fascista o sencillamente lo logro utilizando la izquierda. Y esa es la razón quizás fundamental de que hayan tenido cierto éxito en sus planes en muchos lugares del mundo. Porque confunden a la gente, desmoviliza a la gente. Además tiene otro efecto, porque una vez que a ti te pasa eso, tú has militado toda la vida en un partido de izquierda, y ese partido de izquierda mañana no cumple con las expectativas, o te traiciona, la gente se desmoviliza, entonces la gente se vuelve totalmente apolítica. Porque esa persona no va a militar en la derecha, pero tampoco quiere saber nada de la izquierda. Y crea un sentimiento de decepción, crea un sentimiento de desarticulación de la gente que casi lo saca del juego. Cuesta mucho trabajo recuperar eso. Y a la vista de los jóvenes que vienen más atrás le pasa igual. O sea, en quién creer, o sea, en quién voy a confiar. Si mira lo que está pasando, o sea, esta gente que se supone que son los que tienen que representar mis intereses, que son los que tienen que hacer. Lo vi en lugares ocurriendo un fenómeno, lo voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero lo que pasó en Europa. O sea, donde hay una gran movilización de un sindicato que está peleando en contra de la privatización de un puerto. Y la izquierda estaba de vacaciones, ¿no? No hace nada. Entonces esos trabajadores del puerto, ¿qué confianza pueden tener mañana? O sea, mañana cuando van a votar por esos líderes de izquierda. Van a votar por alguien que en un momento determinado que debió, aunque sea por solidaridad, aunque no estuviera 100% de acuerdo, por un sentido elemental de lucha, de alianza, tenía que estar presente, apoyando, discutiendo, haciéndose presente, y que de buena manera se desaparece. Y que asume que ese no es mi problema, porque esa no es mi pelea. O sea, el efecto de eso es tremendo.
Y eso no es casualidad, eso ha sido todo un trabajo muy fino que han realizado durante años, eligiendo cuadros, formando cuadros, introduciendo cuadros incluso dentro de las filas de la izquierda, formados, preparados, entrenados por ellos durante muchísimo tiempo. Y no son teorías conspiranoicas, porque siempre que se dicen esas cosas la gente siempre dice, no, son teorías de la conspiración. No, son realidades que están expuestas ahí y que se ven con absoluta claridad. Y lo primero que lo sabe es la CIA, sabe perfectamente bien que ese fue el proyecto, ese fue el plan y tiene resultados. Sí. Gracias. ¿Y cómo afecta la guerra económica de los estadounidenses a la vida cultural en Cuba y en concreto a la guerra cultural? Es tremendo porque la guerra económica busca generar en la gente un estado de inquietud extraordinario. O sea, la gente que es sometida a privaciones de todo tipo no razona, o según los cálculos que la CIA hace, no razona de manera clara, porque tiene que estar pensando primero en cómo solucionar los problemas más cotidianos que tiene. Es un problema incluso de supervivencia, porque lo lleva a un extremo tremendo. Ahora imagínate incluso cómo se refleja en la creación artística, porque para poder administrar la cultura, para poder construir la cultura, sobre la cultura artística fundamentalmente, que es la que estamos hablando sobre todo, pues necesitas recursos económicos. Porque para tú formar músicos necesitas instrumentos. Y para tú realizar las artes plásticas necesitas elementos también. O sea, todo eso lleva un apoyo material. O sea, no se puede pretender mantener una gran revolución como la que hizo Cuba en ese terreno sin recursos. Es muy difícil hacerlo sin recursos. Tienes que hacer uso de una creatividad inmensa. Entonces eso limita mucho, no solamente el acceso de la gente a los recursos para hacer arte, sino el acceso de la gente para disfrutar de esa arte. Porque si se te echa a perder un teatro, no tienes cómo repararlo, si no tienes salas de proyección, si no tienes... O sea, ¿qué haces? Es muy difícil. Yo creo que Cuba hace una gran proeza en ese sentido. O sea, el hecho de que Cuba haya sido capaz de hacer un festival de ballet, cuando nadie se imaginaba que se podía hacer, hay mucha gente que se quedó un poco, pareció una cosa de cómo lo hicieron, es increíble, o sea, cómo el Ministerio de Cultura de Cuba, con el apoyo del gobierno cubano, pudo hacer por voluntad política un festival de ballet. Bueno, eso lo hace un país como el nuestro, por el sistema que nosotros tenemos, pero realmente es costoso, o sea, requiere recursos. Y sobre todo porque eso hace que mucha gente se vaya, hay mucha gente que busca otros terrenos, que busca su realización fuera de Cuba, porque no tienen los recursos para poder desarrollar su arte en Cuba, y tiene la enorme competencia entonces de ese mercado cultural poderosísimo, que entonces le ofrece buenos salarios, perspectivas, posibilidades de desarrollo, incluso más allá del dinero, lo que ofrece incluso la posibilidad de desarrollo, que es tan importante. Porque la gente entonces no ve perspectivas de desarrollo. Bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Yo soy un cineasta, ¿cómo me realizo como realizador? Más allá de que le deban todo a la revolución, más allá que además de su talento, que nadie se lo dio, nacieron con él, lo formaron, pero se formaron en escuelas nuestras, se convirtieron en directores en escuelas nuestras, porque la gente tiene una aspiración. La gente quiere desarrollar ese talento, la gente quiere desarrollar esa posibilidad que tiene, esa preparación que tiene, y no tiene cómo. Porque la economía está mediando, la economía está impidiendo que esa persona quiera o tenga la posibilidad de desarrollarse. Y entonces muchas veces ven la perspectiva, se nos va gente, es muy difícil mantener una escuela de arte. La educación en Cuba artística es gratuita, pero nosotros toda nuestra ciencia artística no se paga un centavo por ella. O sea, en Cuba la gente estudia en la Escuela Superior de Arte, la gente estudia en escuelas en casi todas las provincias del país, una escuela de arte. Y la gente no paga un centavo, o sea, eso es pagado por el Estado cubano. Pagado por la misma gente, porque realmente el Estado cubano somos nosotros, lo está pagando la misma gente, lo está pagando la gente haciendo dejación de cosas que puedan, desde el punto de vista material, serles útiles para solucionar otras carencias. Pero la gente valora lo que eso significa. Y se mantienen las escuelas de arte abiertas y se mantienen funcionando. Y se hace un festival de jazz en Cuba que ha sido enorme, ha sido siempre, nunca se ha dejado hacer a pesar de las circunstancias. O se hace festival de cine, se ha mantenido a pesar de la escasez de recursos, porque hay una voluntad política. Pero el daño es bien latente. Bien latente, afecta a las casas de cultura. En cada municipio de este país hay una casa de cultura. Aquí hay un movimiento de artistas aficionados grande, enorme, gigantesco, que se ha visto muy afectado por la carencia de recursos. Que no es el artista, o sea, ese no es el artista, pero eso es vital para un país como el nuestro. Porque precisamente el hecho de que un trabajador, de que un obrero, fuera de su horario de trabajo, tenga la posibilidad de desarrollar su arte, no como profesional, sino porque signifique para él
algo que le ayuda a crecer como ser humano, y que esa persona salga de su trabajo y vaya por una casa de cultura y se dedique a cantar o a pintar o aprenda a tocar guitarra, a tocar un instrumento musical, o se relacione con lo mejor de la música internacional, ese es el tipo de persona que nosotros creemos que debemos formar, y eso se ha visto afectado. Ahí hay toda una intencionalidad, porque ellos saben que esa es el arma nuestra, o sea, esa es nuestra fuerza. O sea, nosotros estamos hablando de que nosotros proponemos realmente construir una cultura diferente, una cultura alternativa a la cultura del capitalismo. Y esa cultura alternativa es lo que Cuba trata de hacer y lo que ellos intentan que no ocurra. Y no hay nada que le teman más que eso. Porque lo demás puede pasar o no puede pasar, pero un individuo diferente, un individuo formado de otra manera, un individuo que defiende una visión del mundo diferente, ese es el enemigo de ellos. Ese es el de verdad, el enemigo de ellos. Es esa persona que además puede ser un obrero, pero no es un analfabeto. Es una persona que la revolución le ha dado la posibilidad incluso de estudiar hasta el nivel más alto de enseñanza que quiera, porque tiene esa posibilidad si lo desea hacer. Jamás tiene que pagar por eso, puede ser hasta doctor en ciencia. No tiene que pagar su maestría, no tiene que pagar su doctorado. O sea, el Estado, la revolución, el país, él mismo se da esa posibilidad. Y entonces, ese es un individuo que puede perfectamente bien, en sus horas libres, aprender a tocar un instrumento musical. Ir a la casa de cultura, disfrutar del arte, disfrutar del ballet, de las mejores escuelas de ballet del mundo, o ir a disfrutar de la mejor música que sea posible. Entonces, esa persona no es la persona del capitalismo. O sea, ese no es el individuo del capitalismo. Ese es el individuo que de verdad se contrapone a todo lo que significa la explotación capitalista y todo lo que tanto se habla. Y que va más allá de otras cosas que puedan ser importantes, pero está ahí. Puedes llamarle al hombre nuevo, puedes llamarle de la forma que sea, al hombre y la mujer nueva que nosotros proponemos, pero existe esa posibilidad, es lo que más odian de nosotros. O sea, el hecho de que Cuba haya sido capaz de construir un sistema socialista de una manera propia, autónoma, con sus defectos, sus errores, sus cosas, pero la capacidad que ha tenido siempre de superar esos errores, de vencerlos, de constantemente enriquecerse incluso las propias contraculturas que genera, que yo creo que eso es una de las grandes, que muchas veces se pregunta, bueno, ¿cómo Cuba ha logrado sobrevivir? Bueno, Cuba ha logrado sobrevivir porque ha sido capaz de enriquecerse de las propias contraculturas que genera, constantemente. O sea, Cuba desde el año 59 para acá ha estado transformándose constantemente, quizá la misma hostilidad de ellos nos ha obligado a nosotros a estar buscando constantemente alternativas, soluciones, visiones diferentes de las cosas, darle solución a los problemas. Y en ese camino hemos construido un ser humano diferente. No, 100% no es así, sería absurdo pensar que nosotros tenemos un país con gente, todo el mundo diferente. Pero ese es el médico nuestro que va a cualquier región de África sin cobrar un centavo, que se enfrenta al ébola y que sabe que su trabajo él no es un comerciante de la salud. Él es un servidor de la salud. Y esa manera de formar un médico como servidor público, como servidor de la gente, que su trabajo no es cobrar, no hace su carrera porque quiere hacerse rico con su carrera, sino porque es útil y su papel es salvar vidas, mantener la salud de la gente. Eso es un individuo que es propio del sistema que nosotros formamos. Ese es el que nosotros aspiramos, ese es el que nosotros tratamos de formar. Ese hombre diferente, ese maestro que es capaz de ir a cualquier lugar también, enseñar. Esa persona que es capaz de ir a pelear a África, eso que tanto nos criticaron en su momento. Por eso es un soldado cubano que va voluntario a pelear en África contra el apartheid. Nadie lo obligó. ¿En qué lugar del mundo puede encontrar a alguien de esa manera? Que es consciente de lo que está haciendo, que sabe a lo que se está enfrentando y que es capaz de abandonarlo todo porque cree de verdad que existe un futuro diferente para el resto de la humanidad. Y eso se forma con una cultura diferente. O sea, ese hombre no sale de la nada, no es que tú agarres un molde ahora y empiezas a fabricar, lo empiezas a fundir en un molde y lo empiezas a hacer. No, ese hombre es fruto de esa cultura que ellos atacan. O sea, es fruto de esa manera de ver el mundo que nosotros tratamos de que la gente aprenda y que ellos odian con toda la fuerza del mundo. O sea, la gente dice muchas veces, bueno, esa hostilidad contra Cuba, si Cuba no tiene recursos económicos, pero Cuba es una propuesta alternativa que ellos no pueden aceptar bajo ningún concepto porque es peligrosísimo para ellos. Yo les decía, ¿tú te imaginas que un día de verdad la gente, los obreros, trabajadores, la gente simple, incluso del primer mundo, en España conocieran lo que ocurre en Cuba? De verdad. Más allá de las carencias, de los problemas que podamos tener. O sea, que la gente supiera de verdad cuánto nosotros mismos nos hemos dado como nación, como país, como sistema, para que las personas vivan de manera más digna.
y cuánto de voluntad política y cuánto de verdad, de cultura diferente hay en eso. ¿Qué significaría eso? O sea, no durarían 3 días, no durarían 3 días, porque aquí se han solucionado cosas que son un mito para cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo lo hace un país bloqueado? ¿Cómo lo hace un país en plena guerra? ¿Cómo lo hace un país pobre? O sea, ¿cómo logra hacer eso? Porque tenemos un sistema diferente. Entonces, no son las riquezas naturales de Cuba lo que odia el imperialismo en el mundo, no son esas riquezas. Lo que odian y lo que no pueden permitirse bajo ningún concepto es que se sepa y es que triunfe una propuesta cultural alternativa como la que nosotros estamos construyendo y proponiendo. Ese es el tip. Gracias. Entonces, ¿nos puede contar algo de tu nuevo libro sobre la guarimba? ¿Y qué quieres que tus lectores aprendan o entiendan sobre la contrarrevolución en Venezuela? Sí, guarimba lo primero que perseguía es exactamente que la gente identifique al enemigo. Porque una guerra multifactorial como la que sufre Venezuela y sufre Cuba, que me gusta llamarla así, porque se habla mucho de guerras híbridas, son conceptos muy militares, yo le cambio el concepto. Yo creo que nosotros somos víctimas de una guerra multifactorial, o sea, una guerra que tiene muchas formas conjuntas de agresión. Está la guerra económica, está la guerra cultural, está la guerra informática, está todo lo que estamos sufriendo, la guerra cognitiva, todo lo que sufre hoy una gente en medio de esa tremenda agresión. Y ese mismo sistema de carencia que está estudiado para que la gente no piense, está estudiado para atormentar de tal manera a las personas, que las personas no tengan posibilidad ninguna de razonar con claridad. Y las personas terminan no viendo al enemigo. O sea, la gente empieza a culpar a quien no tiene la culpa. Y pierde la perspectiva de que el responsable de que tú no tengas gas en tu casa, que no tengas combustible en tu casa, que no tengas combustible para tu transporte, no es el gobierno cubano, no es el sistema cubano, sino que tú tienes un enemigo que está impidiendo a toda costa que llegue un solo barco con petróleo a tu país. Por eso es tan intenso, es tan agobiante, llega por tantas vías. O sea, estamos hablando de guerra cultural, informativa, cognitiva, que está actuando sobre las emociones de la gente, que está movilizando emotivamente y que está construyendo sesgos en la gente contrarios. Entonces, esa persona en esas condiciones no puede ver al enemigo. Y ese es uno de los objetivos del libro. O sea, el libro lo que busca es que la gente identifique claramente de que es víctima de ese tipo de guerra, que aprenda cuáles son los mecanismos, cómo se lo están haciendo, cómo se prepara. Por eso Guarimba tiene una visión no solamente venezolana, sino una visión de cómo ocurre en el mundo. O sea, Guarimba lo que hace es comparar. O sea, cómo hicieron en Irán, cómo lo hicieron en Belgrado, cómo lo hicieron en Kiev, cómo lo hicieron en Bolivia, cómo lo hicieron en Cuba, las similitudes, cómo fueron aprendiendo, cómo fueron mejorando las herramientas de ese tipo de guerra, los éxitos que tuvieron, los fracasos que tuvieron, para que la gente logre verlo con claridad y sepa cómo enfrentar eso. Esa era la esencia fundamental de Guarimba. Y sobre todo para que Venezuela, que ha sido, yo creo que después de nosotros, el país que más intenso ha sido más intensa este tipo de guerra, pudieran también prepararse de alguna forma para enfrentarlo. Supieran crear los mecanismos para enfrentarlo. Y retando un poco a la gente, que eso es otra cosa que el libro hace, para que estudie. O sea, ahí yo trato de retar a los investigadores, a la gente que pudiera hacerlo, para que profundice en ese tipo de guerra, para que investiguen, para que encuentren todos los resortes que muevan ese tipo de agresión. Porque mientras más sepamos eso, más posibilidades tenemos de salir ilesos. Porque se habla mucho de redes sociales y todas esas cosas, pero no solamente se trata de redes sociales, no solamente se trata de internet. O sea, cuando nosotros hablamos de guerra cognitiva, estamos hablando de una guerra cognitiva donde sin duda internet, las redes sociales, el medio digital, este ecosistema digital funciona muy bien en esa función, pero hay armas, no solamente hay armas que tienen y que actúan en el plano físico. Hay armas, hay investigaciones, hay un avance inmenso en la neurociencia. Y se sabe que existen armas que actúan sobre la psique de la gente. Y no es ciencia ficción ni es ninguna de estas cosas. Existen. Y ellos las han probado y las han aplicado. Desde aerosoles, nanociencia, montones de cosas más. Drogas, montones de cosas con las que han ido experimentando durante años. Yo le digo a la gente, pensar, que es una de las cosas que Guarimba explica, o sea, pensar que donde único está ocurriendo una guerra de carácter no convencional de este tipo,
es solamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, es un error. O sea, Estados Unidos es víctima de una guerra no convencional. La gente me dice, ¿cómo Estados Unidos? Sí, Estados Unidos es víctima, porque el gobierno de Estados Unidos necesita tener al país en caos para poder gobernar. O sea, mientras más desorden, mientras más caos hay en Estados Unidos, ¿qué sentido tiene entonces que un gobierno que tiene todo el armamento del mundo y todos los recursos tecnológicos del mundo sea incapaz de impedir el tráfico de drogas en Estados Unidos? ¿Quién se lo cree? ¿De verdad quién se cree que alguien puede atravesar la frontera de Estados Unidos sin que lo sepa? Sin que lo sepan ellos. No, eso no se lo cree nadie si tiene un sistema de vigilancia tremendo. O sea, ¿cómo un cartel de droga puede pasar, entrar y salir por la frontera de México sin que lo vean? ¿Cómo pueden existir redes de distribución? Si ellos son capaces de tener actos de terror, terroristas, preparados, entrenados, ¿cómo no van a ser capaces de detectar un avión que está transportando droga dentro de Estados Unidos? Eso no se lo cree nadie. O sea, es que realmente existe un interés porque eso funcione. Existe un interés porque ocurren fenómenos como el que se ha dado en muchas ciudades estadounidenses con el tema de la droga, que llega a tener niveles tremendos. O sea, no existe un control sobre eso. ¿Realmente son incapaces de controlar eso o hay una intención en ese tema? Habría que preguntárselo muy seriamente. O sea, ¿existe de verdad poco control sobre la criminalidad, sobre grupos de fenómenos que ocurren dentro del país? ¿O realmente hay una intención de que, porque está probado que como único funcionan, como único ellos pueden tener poder absoluto, es con el caos? Mientras más caos existe la gente, mientras la gente tenga miedo, mientras la gente crea que existe una especie de enemigo visible o invisible, que la gente puede temer lo mismo a los famosos reptilianos, que puede temer a los globos chinos, y cosas que uno cuando usa razonamiento dice eso es absurdo, pero es que eso hace que la gente no razone, que la gente no piense, o que la gente se aterrorice porque han aparecido con arimeras móviles volando por todas partes en determinadas ciudades y están viendo cámaras por todas partes y objetos volantes por todas partes. Eso no puede pasar y el sistema de defensa aérea de Estados Unidos es tan débil que alguien pueda hacer eso impunemente. O sea, eso es irrazonable. No es imposible, eso es imposible, eso no hay manera que sea verdad. Entonces, existe esa guerra, no ocurre solamente contra 3 países, es una manera de hacer la guerra en el mundo entero para mantener el control. Porque un mundo que estuviera en bienestar, un mundo que estuviera con ciertos niveles de bienestar, un mundo que estuviera organizado, donde la gente tuviera acceso a la educación, ¿se cuestionarían o no se cuestionarían los fenómenos que ocurren? ¿Qué pasaría si la gente tuviera la preparación, la tranquilidad de espíritu y tuviera las condiciones para saber exactamente que no son el mejor país del mundo? Que el sistema de salud no es el mejor, que hay muchos países capitalistas en el mundo que tienen un sistema de salud mejor que el que tiene Estados Unidos. Si la gente descubriera que hay situaciones de empleo en Estados Unidos que son únicos, de explotación de los trabajadores que no existen en ningún lugar del mundo, que pertenecen a la peor era del capitalismo y ellos lo siguen aplicando y lo ven como una cosa normal. Derecho a vacaciones, derecho a montones de cosas que el obrero norteamericano no lo tiene. Bueno, para que eso no ocurra, tú tienes que tener a la gente en la más profunda incultura, en el miedo, sometido a montones de cosas. Y así lo hacen en todas partes. O sea, es un fenómeno que es la manera que le permite mantener el control sobre la gente. Cuando no es la amenaza rusa, la amenaza terrorista, cuando no son los iraníes, es Al Qaeda. Cuando no es Al Qaeda, ahora son los rusos otra vez, ahorita no son los rusos otra vez, hay otros, los chinos, no sé quién van a inventar ahora. Pero le hace falta siempre tener desestabilizada a la gente para poder controlarla y poder dominarla. Y eso es lo que busca Guarimba, explicar esas cosas. Ok, si te puedo hacer una pregunta final. Y después me das el Oscar. Ahora te quiero preguntar sobre cómo ves los retos y deberes de los revolucionarios en la guerra cultural y cómo ves las formas de luchar desde la cultura. Un poco te lo estaba diciendo ahorita ya, o sea, yo pienso que el arma principal que nosotros tenemos es nuestra cultura. Sí. La cultura alternativa que defendemos y que proponemos. Yo creo perfectamente que mientras más desarrollemos esa cultura, más en capacidad estaremos de enfrentar a lo que nos han tenido preparados durante todos estos años. Por eso en Cuba se le ha dado tanta importancia al tema de la educación siempre.
sea, el primer libro que se hizo en Cuba fue El Quijote, Don Quijote de la Mancha. O sea, lo primero que la Revolución Cubana hizo, primero que todo lo demás, fue nacionalizar y crear la imprenta nacional de Cuba. Mucha gente dice que fue la primera obra, la gran obra de la Revolución. Lo primero que la Revolución Cubana hizo fue nacionalizar la imprenta y crear la imprenta nacional de Cuba y hacer una tirada barata, asequible a todo el mundo, de Don Quijote, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fue la primera gran obra de la Revolución. O sea, tener la posibilidad de que la gente tenga acceso a la literatura, al arte, que la gente aprenda a pensar, que la gente desarrolle su espiritualidad, que la gente desarrolle todo eso. Eso fue lo que la Revolución buscó. La campaña de alfabetización, que la gente tenga la instrucción además necesaria para comprender el mundo que los rodea. Esas son las claves, o sea, construir esa cultura, formar esa cultura, es nuestra principal arma para enfrentar la cultura del capitalismo. O sea, el desarrollo de esa cultura alternativa es la mejor arma y nuestra única manera de vencer. Ok, gracias.